Arranca una nueva edición de Metrópoli Social, el espacio donde la actualidad política y social se analiza con mirada crítica y voz comprometida. Conducción a cargo de Fabricio Geraldino y Alejandro Cuevas. Bienvenidos a la conversación. Bien, saludos Alejandro, saludos a todos nuestros suscriptores. Esto es Metrópoli Social, una revista en donde vamos a conocer temas de importancia en el ámbito social, político, económico y cultural. Así es, Fabricio. Muy buenas noches, buenos días, a la hora que sea que nos estén mirando. Esto es Metrópolis Social. Recuerden darle like a la campanita, actívate y suscríbete a nuestro podcast, que lo que viene es aportar un granito de arena en lo que es los conceptos sociopolíticos, económicos y sociales de lo que es la humanidad y lo que nos compone como ente social. Hoy estaremos hablando, Alejandro, sobre varios temas que son de importancia especialmente para la región y para Europa. Uno de esos es el fin del estado de bienestar o el posible fin, vamos a decirlo así, del concepto llamado estado de bienestar. Y también estaremos conversando sobre las situaciones políticas y económicas que se están dando en alguna parte, en algunos de los países de la región americana. Como tú querrías decir, el caldero hirviendo Caldero de hirviendo. la sociedad, de la política latinoamericana, que no Así, está fácil. Como decía un sí, merengue por ahí, la política compay. eso es así. Así que no se vayan, esto es Metrópolis Social. Bueno, Alejandro, desde hace muchas décadas, especialmente en la Europa occidental, se estableció el concepto del estado de bienestar. Un concepto en el que se entiende que los ciudadanos deben tener todos, digamos que todos los servicios cubiertos, Garantizados. garantizados por el Estado. Ese es un concepto que se desarrolló especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Al quedar los estados europeos en una situación de dificultad económica, entendieron que una forma de darle a sus ciudadanos parte de lo que habían perdido por concepto de esa guerra era básicamente apoyándolo y ayudándolo con todo lo relacionado a los servicios. El país pionero fue Alemania, especialmente la Alemania de Otto Bismarck. Bismarck estableció este concepto, aunque no amplio tal como lo vemos hoy, pero sí lo estableció con ese interés, vamos a decirlo así, de que los alemanes se sintieran cómodos, se sintieran bien en relación a, a vivir en Alemania. Sin embargo, Alejandro, la realidad de aquel entonces a la de hoy es muy diferente. Sí. ¿Por qué? Y por eso han habido diferentes teorías y conceptos de cómo debe aplicarse el estado de bienestar. Los más conservadores dicen que el estado de bienestar debe aplicarse a las personas estrictamente más vulnerables, envejecientes, por ejemplo, personas con algún tipo de enfermedad catastrófica. Hay otra postura que indica que debe aplicarse de manera general, pero con ciertas condicionantes. Y hay otra que es la que se ha venido aplicando en la Europa occidental, que universaliza ese concepto a prácticamente todo el ser viviente, Alejandro. Y ahí entra lo que muchos de ala radical de esos países dicen, que hay una corriente migratoria
que emigra a esos estados, se hacen ciudadanos, ya por adquirir la ciudadanía, entran dentro del estado de bienestar social. Exactamente, pero hay un problema. ¿De dónde sale ese dinero? Y mucho más tomando en cuenta cuando estamos hablando de una sociedad envejecida. Según algunos cálculos, la Europa occidental, unos más, unos menos, una mujer tiene alrededor de 1,37 hijos. Es decir, quizás un hijo Por cada por, 37, por 37 no, no, u- 1,37 por por mujer. mujer. Es decir, en 3 mujeres van a haber 2 hijos. 2 hijos. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de pensiones, que es uno de los puntos neurálgicos de este tema, ha sido el más beneficiado con todo esto. Porque ellos, especialmente en Alemania, vienen aplicando desde hace mucho tiempo una indexación por inflación a esas pensiones. Es decir, si la inflación en el 2025 es de un 5%, bueno, pues al año siguiente tú debes aplicarle ese 5% a todas las pensiones. Pensiones universales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una población vieja, una población que por su naturaleza No es tan no productiva. es tan productiva, pues evidentemente tú te estás viendo en un serio problema. Entonces, de ahí es que muchos países de Europa optaron por abrir sus puertas a la emigración. Sí, Emigraron, pero ya es tanta la emigración que muchos radicales dicen que muchos países han perdido su identidad. sí, y no solamente por eso, Alejandro, porque en un principio tú puedes decir, bueno, tengo que traer mano de obra extranjera para suplir una parte de la producción. Eso está bien, porque no la encuentras en el Estado, no la encuentras en el país, perfecto, pero eso debe ser a corto plazo, porque luego esa mano de obra ilegal se te va a nacionalizar, va a adquirir derechos, no va a congeniar con tu cultura, va a tener su cultura aparte, entonces te va a generar un conflicto social, político y económico. No, y muchos de ellos, después que se nacionalizan, vuelven a su estado de origen y hay Exactamente, que de estado europeo mandarle su pensión a exactamente. los estados de donde ellos son Pero ¿y originarios. entonces a dónde están los aportes que esos inmigrantes hacen a ese estado? No lo hay, No lo hay. no lo hay. Entonces, ahí es que viene una gran parte fundamental del problema. Porque si no hay personas para solventar el, el- el- el sistema, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? Y es por eso que hoy día Alemania, en un hecho histórico, su canciller ha dicho que el estado de bienestar, tal como hoy se conoce, debe ser revisado. Y él está proponiendo no solamente un ajuste al sistema de pensiones, sino también otras medidas que tienden a fortalecer la maternidad, pero que al mismo tiempo recortar gastos. Y tú sabes lo que implica recortar gastos. Claro. Eso en naciones que están acostumbradas a recibir ciertos beneficios y que de buenas primeras le digan que esos beneficios van a ser recortados. Trata de ver cómo tú lo recortas para no crear un estallido social y que la gente Exacto, salga a protestar. Y exactamente. para aquellos que nos están escuchando y viéndonos, lo que tú estás explicando viene de esta manera. En los países europeos, a la mujer, ya a los 18 años, va a la universidad.
Hasta los 18 años está en el lar de la familia. Pero va a la universidad, pero eh, los padres desde los 10 años le crean Un un fondo, sí. fondo bancario, una cuenta de Sí, ahorro. Con esa cuenta de ahorro van a la universidad y desde los 18 hasta los 25, esa mujer o ese hombre están preparándose en la universidad. De luego que sale de la universidad tienen que hacer maestría y posgrado. Cuenta que ya el periodo de estudio y preparación para una mujer o un hombre llega entre los 30, sale entre los 30 y los 33 años. Para una mujer ya a los 33 años, que su ciclo fértil empieza a decaer, es muy difícil, por no decir imposible, que una mujer que no tenga las condiciones necesarias sea fértil. Y es sí, por eso que muchas, luego de que salen de la universidad, piensan en, no, no voy a tener hijos, no voy a casarme, lo que voy a hacer es trabajar para hacerme de dinero, para después que tenga una solvencia económica, sin pensar en hijos, pero ya lo piensan teniendo 36, 37 años, que ya es una edad que ya la mujer empieza con imagen, las mujeres europeas que no tienen la fortaleza y el estirpe de las mujeres de este lado del mundo, de las latinas, de las caribeñas, y por eso es que muchas de ellas no tienen hijos, son mujeres de sí, 37 sí, y a 38, 40 años y le agarra esa edad sin tener hijos. sí. Pero fíjate, Alejandro, que eso también tiene que ver con las posturas ideológicas, especialmente de izquierda radical, que son las que básicamente impulsan a la mujer, no a que sea totalmente independiente, porque eso lo hacen todas las ideologías, sino más bien que le indican que tener hijos no es bueno, que tener un hombre a su lado no es la mejor opción, que no debe descuidar sus sueños por tener una familia. Claro, estamos hablando de las posiciones más radicales que han tomado mucho auge en las últimas décadas, en Europa especialmente. Mira el caso de España, fíjate lo que ha pasado con Canadá, especialmente con Mark Trudeau, con Justin Trudeau a la cabeza, entre otros países. Estas ideologías de izquierda especialmente, los radicalismos no son buenos de ninguna índole, No. pero especialmente esta ideología de izquierda radical que impulsa a tener, a generar individualismo y no colectividad, especialmente en la mujer. La mujer no es bueno si la mujer decide, por ejemplo, quedarse en la casa para cuidar la familia, cuidar el esposo, es malo. Si la mujer decide tener hijos y ceder una parte de su carrera profesional, es malo. Si la mujer decide combinar el trabajo fuera de la casa con el trabajo dentro de la casa, es malo también. Las mujeres en la sociedad europea tienen mucho estigma, están muy estigmatizadas y tienen mucho peso encima de ellas. Exacto. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Bueno, que la sociedad se divida. Por un lado los hombres, por otro lado las mujeres. Cada quien haciendo sus vidas apartes, no formando compromisos, no formando familias. Y como bien es sabido, el núcleo principal de la sociedad es la familia. Al Claro, no tener esa basamenta, la sociedad empieza a resquebrajarse. exactamente. Entonces todo esto es un conjunto de elementos que han dado al traste con lo que hoy estamos viendo. Fíjate también lo que está pasando en Francia. Francia tiene más de 5 décadas acumulando déficits fiscales
al día de hoy tiene un déficit de más de un 114% de su Producto Interno Bruto, mayor aún que el que tuvo Grecia en su momento, que originó todo tipo de situaciones sociales y económicas. Sin embargo, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, en los momentos en que su gobierno, es decir, el primer ministro de Francia, ha intentado hacer reformas estructurales para enfrentar la situación, ¿qué ha pasado? Que ha tenido que dimitir. Y lo hemos visto recientemente con Barnier, con Beirut, entre otros. Porque han propuesto, no es que han implementado, es que han propuesto reformas estructurales para decrecer ese déficit. Y no han podido. ¿Por qué? Por la estructura populista innata que ha tenido Francia desde hace décadas, pero muy especialmente desde la llegada de Emmanuel Macron. Claro, Manuel Macron que su base eh, política es de promesas populistas, Sí, una basamenta de arenas movedizas para mí, sí, debido a que cuando tú te basas en promesas de corte populista, va a llegar un momento en que no la vas a poder cumplir, va a llegar un momento que son insostenibles y la población te va a exigir, va a salir a protestar y tú no vas a tener la manera de cómo de cómo de sostener. sostenerla y de evitar que salgan la población, porque el pueblo cuando sale a la calle a protestar lo hace de manera airada, Claro. vandalizando propiedades públicas. Pero fíjate cuáles son las protestas en Francia. Los descendientes de africanos, por ejemplo, o de los descendientes de otras etnias que protestan porque entienden que no se les respetan sus derechos de su cultura, de la cultura de ellos, Lo que estábamos hablando de la anteriormente. cultura de ellos. Es decir, ellos no se molestan porque se les esté infringiendo algún tipo de derecho que deben cumplir todos los franceses. No. Ellos protestan porque no se les reconoce la cultura de ellos viviendo en Francia. Por ejemplo, protestas porque se anuncia que posiblemente se aumente algo, de lo que sea. Vienen las protestas, pero tú tienes todo, tú tienes todo un esquema de bienestar social impresionante que es fomentado a través de impuestos altísimos, más de un 40% de, 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 de recaudación, pero además de muchos préstamos. A la banca francesa y a la banca Exactamente. internacional. Y se da también algo especial en Francia, ya eso viene desde Charles de Gaulle, de que esos países africanos eran colonias francesas. Al caer la Segunda Guerra Mundial y el telón de la Guerra Fría, empezar la Guerra Fría, muchos de esos países pidieron su independencia, porque que es Mm, el caso de, de Argelia con Charles de sí, Gaulle, que sufrió un atentado por extremistas argelinos. Y esos países, lo que él adoptó fue que muchos de que quisieran adoptar la ciudadanía francesa podían acceder a ella para debilitar esos sí, grupos, pero al final tuvo que reconocer la independencia de parte de Marruecos, porque Marruecos está dividida en un Marruecos español y un Marruecos francés. Argelia y toda esa franja de países pequeños del norte de África que estaban en poder de Francia y de algunas colonias del centro de África sí. que eran francesas, se le daba la facilidad de emigrar al lo que ellos dicen al continente, a Francia, y optar por la nacionalidad francesa, pero sin perder
su identidad de su pueblo de origen. Pero a la medida de gobiernos como el de Macron, como el de Mitterrand y de otros que subieron, se ha ido limitando el que muchos de esos habitantes sean abiertamente, promulguen que, por ejemplo, los senegaleses tienen una religión distinta, que tienen ciertas adoraciones que no son de corte cristiana ni musulmana, algunos que son musulmanes, pero ya eso quieren restringirle que abiertamente adoren y practiquen su religión en espacios abiertos, y eso ha traído las protestas en Francia de esas etnias sociales que a la larga son súbditos y ciudadanos de lo que era el imperio francés, de lo que era el gobierno Sí, francés. sí, pero ahí está el tema también de la inmigración ilegal masiva, porque si tú teniendo tú tienes una frontera, una política de puertas abiertas de manera indiscriminada, tú vas a tener ese tipo de situaciones. Por eso yo estoy de acuerdo, claro está, que cada quien que por la razón que sea tenga que salir de su país lo haga, pero al menos que no sea una condición política en extremo, como pudiese estar ocurriendo en Venezuela o algún país que esté en guerra. El Estado receptor tiene todo el derecho y el deber de filtrar quién entra a su territorio. No estoy de acuerdo con la política de puertas abiertas de manera indiscriminada. No estoy de acuerdo con lo que hizo AMLO, el expresidente de México, con lo que hizo Joe Biden, ni con lo que hace en ese sentido ningún país. Usted tiene sus ciudadanos, que son los que pagan impuestos para tener el supuesto estado de bienestar, para cubrir sus servicios, para cubrir sus necesidades, no pueden cargar con las necesidades de otros sin que estos a su vez hagan los aportes correspondientes. Y eso ha sido también parte fundamental del por qué hoy Francia, Reino Unido, Alemania, España también va por el mismo camino, entre otros, tengan esta situación en donde hoy se está replanteando el fin o la modificación del estado de bienestar. Esto es Metrópolis Social. Bien, Alejandro, con esto finalizamos esta edición de Metrópolis Social, en donde dimos un recuento, yo creo que sabroso, de lo que significa el estado de bienestar. Así es, para todos aquellos que nos estén sintonizando, recuerde darle like y activar la campanita de suscripción, y cualquier sugerencia nos pueden escribir al correo metropolissocial@gmail.com. Eso, así es. Así que muchísimas gracias a todos y todas y nos veremos en un próximo contenido. Ya termina Metrópolis Social, donde la palabra se hizo pulso y la actualidad se desnudó sin filtros ni adornos, con Fabricio Geraldino y Alejandro Cuevas al timón. Hemos navegado por las corrientes político-sociales que definen nuestros tiempos.